En entregas anteriores hemos estado hablando de la cuestión de los primeros fundadores de la villa de Celaya. En esta ocasión vamos a ligar lo que es ese tema que ya hemos estado trabajando con otro que resulta muy interesante, que es la cuestión religiosa. Ya hemos acordado que los frailes franciscanos, los frailes menores, fueron los primeros en llegar a la villa de Celaya en el año de 1573. Bien, ¿cuáles eran parte de las funciones que iban a desarrollar estos religiosos en la villa? Pues era la administración de los sacramentos, lo que eran los bautismos, los entierros, lo que eran los casamientos y demás. Ahora, un punto muy importante eran las asociaciones piadosas, que si bien eran asociaciones seglares, se desarrollaban al interior de los conventos. Estamos hablando, por ejemplo, de las cofradías. Una cofradía surgía bajo el canon o la necesidad de la gente. Era aquella cofradía o hermandad que apoyaba a los diversos cofrades al momento de la muerte o en circunstancias de alguna enfermedad. En Celaya, en esos años, hemos encontrado tres cofradías: la Cofradía del Santísimo Sacramento, que se funda en 1574, la Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción, que se funda o se le entrega licencia por parte del Obispado de Michoacán en el año de 1597, y la Cofradía del Cordón de San Francisco, que se funda para población natural o indios en el año aproximado de 1590. La primera cofradía, bueno, la primera y la segunda, la del Santísimo Sacramento y la de la Purísima Concepción, van encaminadas a población española. Los cofrades pertenecen a los cofrades son españoles, y sin embargo la otra, la del Cordón de Nuestro Señor San Francisco, era especialmente para naturales, para los naturales del pueblo de Nuestra Señora de la Asunción, uno de los pueblos aledaños o extramuros de la villa de Celaya. Dentro de sus características, por ejemplo, vamos a encontrar que en la Cofradía del Santísimo Sacramento, varios de los primeros integrantes del cabildo pertenecieron a la cofradía y fungieron como diputados o mayordomo. Eran cuatro figuras dentro de la cofradía importantes. Uno, el padre guardián, que era, digamos, como el líder, el presidente de la cofradía. Segundo de él estaba el mayordomo, que era el encargado de las finanzas. Tenía que llevar libros de registro donde fueran los ingresos, las limosnas, las aportaciones y demás, y el gasto que se generaba por parte de la cofradía. ¿En qué se gastaba? Bueno, en procesiones, en cera para tener velas prendidas en los altares y demás, y sobre todo en las cuestiones de las enfermedades, pues se debía dar, por ejemplo, entierro a algunos de los cofrades. Algunos de los cofrades tenían derecho a ser enterrados dentro del templo o dentro del convento. Algo muy importante es la cuestión, por ejemplo, de las aportaciones. En el caso de la cofradía de Nuestro Señor, del Cordón de Nuestro Señor San Francisco, era necesario pagar 2 pesos de oro común para entrar, y cada semana se tenían que pagar 2 reales. Se les denominaba limosna, sin embargo, pues era una cuota, ¿no? Es muy importante esta situación porque el ingreso que recibían las órdenes religiosas, en este caso los franciscanos, de parte de las cofradías era muy importante. Servía para la construcción o terminación del convento, para adornar todavía más el altar principal al interior del templo, y sin embargo, por la otra parte, también era muy importante para la población. Quizá para nosotros en este momento histórico que estamos viviendo no sea algo prioritario, pero en aquel momento la paz espiritual, el bienestar espiritual tenía un precio, ¿no? Y el precio era pertenecer a las cofradías, pagar este tipo de cuotas, y además pues seguir la reglamentación que cada una de ellas tenía. Por ejemplo, mencionaban que el día de la fiesta de San Francisco todos los cofrades tenían que estar presentes, y si no lo estaban, pues tenían que pagar 2 libras de cera como castigo. Esa era una, por ejemplo. Otras de las cuestiones era que no podían jurar en nombre de la Virgen, no podían jurar en nombre de Dios o en nombre de San Francisco. Pues si lo hacían, pues también tenían una cuota que pagar, y aquel cofrade que escuchara a otro y no lo denunciara también tenía que pagar la cuota de 2 libras de cera. Ya en casos más extraordinarios, por ejemplo en Semana Santa, todos los cofrades tenían que estar en paz entre ellos. Se tenía una parte de una de las constituciones mencionaba que si algún cofrade estaba peleado o enemistado con algún otro y no hacían caso a esta legislación de estar en paz en Semana Santa, podían ser expulsados de la asociación piadosa. Este tipo de asociaciones piadosas fueron fundamentales porque crearon vínculos sociales entre las diferentes castas que se fueron desarrollando en la villa de Celaya y en algunas otras villas de españoles, y además fungieron como esa especie de núcleo
y de enlace entre la asociación civil, las autoridades civiles y finalmente las autoridades religiosas.